traemos también una presentación que voy a tratar de abreviarle y focalizarle en los puntos a los que no se haya hecho referencia en las presentaciones anteriores. Como sabemos, ¿cierto?, la tarea que tiene la comisión es discutir un conjunto de 6 proyectos de reforma constitucional y un séptimo también de características similares. Por lo tanto, tenemos una diversidad de iniciativas que, bueno, la comisión tiene cierta tarea de fusionarla. Y que tiene como precedente los 3 retiros a los que se ha hecho ya referencia en las presentaciones anteriores, que se iniciaron, ¿cierto?, a fines de julio del año pasado, y donde los montos potenciales y efectivos de retiro son los que están ilustrados en el gráfico de abajo de esta lámina. El Banco Central fue invitado a hacer presentaciones en las discusiones de todos los retiros anteriores, ya sea en esta comisión o en la Comisión de Constitución del Senado. También hubo una reunión ad hoc en la Comisión de Hacienda del Senado muy al comienzo de todo este proceso. Y en estas presentaciones nosotros hemos tratado siempre de focalizarnos en las implicancias económicas y financieras de los retiros de fondos, evitando, ¿cierto?, pronunciarnos sobre temas que no son propios de nuestra competencia, como es el tema del sistema de pensiones. En esas intervenciones fuimos haciendo referencia a varios temas que hoy día podemos constatar si se cumplieron o no. Podemos ver que en general en cada uno de estos temas, la excepcionalidad de la medida, el impacto sobre los mercados financieros, el impacto sobre la demanda, la actividad, la inflación, las implicancias distributivas, se ha ido cumpliendo aquellas cosas que pueden verificarse en plazos más breves. Por supuesto, hay otras cosas que tienen implicancias de más largo plazo que solo podrán verificarse más adelante. Pero es importante recordar, por ejemplo, como se resume en la lámina 7, que nosotros, especialmente cuando se inició la discusión del segundo retiro, hicimos notar que, ¿cierto?, al reiterar una medida que ya había sido definida como una medida por única vez, se iba a generar la expectativa de que habría no solamente un segundo, tercero o cuarto retiro, cosa que por supuesto se ha ido produciendo, y de hecho ahora estamos discutiendo una serie de propuestas para un cuarto retiro, retiro total, etc. También señalamos que los retiros se irían concentrando en el segmento de mayores ingresos y con menos necesidades de los afiliados. Lo que podemos ver es que eso también ha ido ocurriendo, una cosa de sentido común, pero se ha ido verificando en la práctica. Cada vez es mayor la proporción del volumen de retiros que efectúa el 20% más rico de los afiliados, dado que los de menores ingresos y menores saldos han ido quedando muchos de ellos sin saldo. Por otro lado, hemos dicho que los retiros tendrían un impacto decreciente sobre la actividad y el empleo. Las estimaciones que hemos hecho es que cada retiro aporta a la actividad más o menos la mitad de lo que aportó el retiro anterior. Partimos con un impacto en 2 años del orden del 2%. Para el primer retiro. En el caso del segundo retiro lo estimamos más cerca del 1%. Para el tercer retiro estimamos más o menos medio punto del producto. De manera que su impacto sobre la actividad ha ido siendo menor por el hecho de que los retiros se han ido concentrando en segmentos de mayores ingresos que o bien no los destinan a consumo en ese segmento, o bien los destinan a consumo de productos importados que tienen una menor incidencia sobre la actividad económica doméstica. También hemos dicho que los retiros contribuirían al alza de tasas de interés y contribuirían al aumento de la inflación, como se puede ver en algunas láminas más adelante. Eso también se ha ido verificando. También señalamos finalmente que la efectividad de las medidas destinadas a amortiguar el impacto de los retiros
se iría reduciendo, y eso también ha ido ocurriendo en la práctica, no solamente si comparamos el primero y el tercer retiro, por ejemplo, respecto de la facilidad de compra contado, venta a plazo de bonos bancarios. En el caso del primer retiro solo se demandó 2.000 millones de dólares de la disponibilidad de 10.000 millones de dólares. En el tercer retiro la disponibilidad de 10.000 millones de dólares se agotó en 2 días. Y pese a lo cual, es cierto, tras los retiros, tras las medidas de mitigación, las tasas de interés no han vuelto al nivel previo al inicio de la discusión o de la aprobación de los retiros de fondos. La combinación de este conjunto de elementos ha hecho que mientras los beneficios de los retiros han ido decreciendo, particularmente para los sectores de menores ingresos, sus costos se han ido elevando. Y no nos cabe duda de que esta es una situación que se va a acentuar de cara a nuevas reiteraciones de esta medida. En esta lámina hay un desarrollo pormenorizado de cada uno de estos elementos de beneficios y costos, señalando cuáles eran teóricamente los beneficios, en qué dirección nos podríamos estar moviendo en el caso de un cuarto retiro, tanto para beneficios como para costos. Entonces, por ejemplo, en el caso de beneficios, ¿cierto? Por supuesto que un beneficio que se destacó especialmente con el primer retiro era la mayor disponibilidad de liquidez en un contexto de crisis económica, que permitirá recuperar el consumo esencial de los hogares. Hoy día, ¿cierto? Cuando miramos el cuarto retiro, tenemos que el consumo habitual ha excedido largamente sus niveles previos a la crisis. Hay hoy día, ¿cierto? Subsidios con cargo al Estado que en magnitud, distribución y cobertura son claramente superiores a los retiros de fondos. En el caso de los costos, lo que tenemos es que las presiones sobre los precios, que en un inicio se concentraron especialmente en ciertos tipos de bienes hacia los cuales se dirigió el consumo que realizaron las personas que efectuaron los retiros, hoy día, ¿cierto?, esas presiones de precios se han ido generalizando, y en el caso de un cuarto retiro, al actuar sobre una economía que ya no está en el fondo de una recesión, sino que ha recuperado ha recuperado con creces el nivel de actividad premio a la pandemia, por supuesto en esas circunstancias las presiones sobre los precios van a ser necesariamente mayores, y así lo podemos ver para cada uno de estos elementos de costo. En las gráficas, por ejemplo, está ilustrado el comportamiento del tipo de cambio nominal, en la lámina 9. Vemos, ahí está marcado el primero y el tercer retiro, en buena medida porque el tercer retiro marcó una cierta inflexión después de un segundo que, es cierto, como sabemos, se expresó en una reforma de ley común, con aplicación de impuestos a los retiros a partir de un cierto monto. El tercer retiro retrotrajo la situación más o menos a los parámetros del primer retiro, también al contexto político, y a partir de ese momento lo que podemos ver es que la devaluación del peso chileno ha sido significativa. Por supuesto que esa devaluación no es solo producto de los retiros, pero como vamos a ver más adelante, hay una vinculación que es bastante inmediata de establecer. En el caso de la inflación, ¿cierto? Cuando se discutió el primer retiro, la inflación estaba algo por debajo del 3%, hoy día la inflación está en 4,5%, con una aceleración importante a partir del tercer retiro. En el caso de las tasas de interés, vemos en la lámina siguiente que pese a los avances en el control de la pandemia en Chile y a la recuperación de la actividad económica, los niveles de incertidumbre medidos por este indicador que calcula el Banco Central se han mantenido altos, a pesar de que en otros países se han reducido significativamente, y que las pendientes de la curva de rendimiento han ido aumentando. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que la diferencia entre las tasas cortas y largas se va ampliando, o sea que van aumentando más que proporcionalmente las tasas de interés de largo plazo.
Eso lo vemos también reflejado en la lámina del medio, donde vemos que si bien hasta más o menos abril de este año, comienzos de abril de este año, las tasas de largo plazo se movían en Chile de manera similar a lo que lo hacían las tasas de interés internacionales, a partir de ese momento se han movido en direcciones totalmente opuestas. Las tasas de interés en Chile han estado, de largo plazo, han estado subiendo, mientras que las tasas de interés en los mercados internacionales han estado bajando. En esta gráfica la comparación se hace respecto a las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero si hiciéramos la misma comparación respecto de tasas de bonos soberanos de países comparables a Chile, ya sea países emergentes o países intensivos en recursos naturales, veríamos una situación similar, o sea, una brecha que se ha ido ampliando. Y las tasas de interés hipotecarias que recogen el efecto de la evolución de las tasas de largo plazo, de las tasas soberanas de largo plazo, también se han ido empinando, como ha sido ampliamente difundido y comentado. La lámina siguiente se refiere no a los niveles de estos indicadores financieros, sino que a su volatilidad, la lámina 11, y vemos que en este caso, dado el aumento en la volatilidad de los flujos de inversión de los fondos de pensiones, como producto de la combinación de los retiros de fondos y los movimientos dentro del sistema multifondo, eso ha significado que las tasas soberanas en Chile, que tradicionalmente se ubicaban por debajo de la volatilidad de sus pares para países emergentes, hoy día se ubican en el rango superior de volatilidad, mientras que la volatilidad del tipo de cambio, que en Chile se ubicaba algo por encima del promedio de países emergentes en el pasado, hoy día está fuera del rango de 25 a 75%, o sea, está en los límites superiores de volatilidad de tipo de cambio. En la lámina siguiente vemos también qué es lo que ha ido pasando con las inversiones o los fondos de las personas en el transcurso de los retiros. Lo más evidente es que los saldos en cuentas vistas y cuentas corrientes de las personas han aumentado cerca de 80%. Eso significa que son recursos que están disponibles para dedicarse al consumo, que no se han invertido en instrumentos de ahorro de más largo plazo, que como se ve en el gráfico que está abajo a la izquierda, han tenido un incremento, pero de magnitudes menores a las que se ha observado en las cuentas corrientes. Y lo que es más destacable en el caso de la economía chilena, que era una economía que había logrado vencer la tendencia de los países emergentes a la dolarización de su economía, vemos que los depósitos de las personas en moneda extranjera, ya sea en cuentas vistas en dólares o en cuentas plazo en dólares, han aumentado en 60%, equivalentes más o menos a 1.200 millones de dólares. Si esto lo lleváramos a lo que ha ocurrido con los depósitos y las inversiones en moneda extranjera de empresas, también veríamos un incremento muy significativo. Ahora, todo esto es lo que ha ido ocurriendo respecto de variables que hemos citado, a las que no hemos referido en presentaciones anteriores en relación al efecto de los retiros. Como se puede derivar de la descripción que yo acabo de hacer, parte importante de la evolución de estos indicadores y estos precios tiene que ver también con el hecho de que el contexto económico y financiero ha cambiado mucho desde el primer retiro hasta la actualidad. Eso se resume en la lámina 13, donde vemos en primer lugar que en el contexto macroeconómico, como mencioné hace un momento, ¿cierto? En junio, julio del año pasado, cuando empezó a discutirse, ¿cierto?, el primer retiro, la economía estaba en el punto más bajo de la recesión. Desde entonces ha tenido una recuperación importante, tal que la actividad económica hoy día supera los niveles de septiembre del 2019 y de febrero del 2020, o sea, los niveles previos tanto al estallido social como
como a la crisis del COVID-19. Hoy día el Banco Central publicó las cuentas nacionales trimestrales para el segundo trimestre de este año, y donde se aprecia un crecimiento de 18,1% en la actividad, pero donde además este crecimiento de la actividad, que por supuesto se contrasta con el punto más bajo de la crisis, estado liderado por el consumo. Y la cifra que tenemos de crecimiento del consumo en ese mismo periodo es de 34%. El consumo de los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro creció 34% entre el segundo trimestre del 2020 y segundo trimestre del 2021. Por lo tanto, eso nos da cuenta de una situación, de un escenario económico totalmente diferente, no solo para la actividad, sino sobre todo para los precios. Y eso en buena medida está relacionado con las brechas de actividad, o sea, la brecha de actividad que se abrió significativamente, como lo vemos en la lámina 15, con la llegada del COVID-19, se ha ido cerrando. Y en la medida que la brecha de actividad se va cerrando, por supuesto, cada aporte adicional al consumo va elevando el riesgo de que eso se traduzca en un aumento de los precios. Y eso lo vemos en el gráfico que sigue a continuación, que es el de el comportamiento de la inflación con la cifra, ¿cierto?, de 4,5% para la inflación total, que es la última que tenemos para el mes de julio. También ha cambiado mucho el escenario fiscal. Ese es otro de los elementos que ha cambiado en este tiempo. Los gráficos de la derecha tenemos tenemos el impulso fiscal en el 2020 y el 2021. Este impulso fiscal se mide como la variación en el balance fiscal cíclicamente ajustado. Y lo tenemos aquí comparado con un conjunto de países para los cuales publica cifras la OECD. Entonces vemos que en el 2020, mientras ese impulso fiscal fue positivo en el sentido de que el balance cíclicamente ajustado se hizo más negativo, o sea, inyectó recursos de la economía, estaba en la parte más baja de la tabla del gráfico, ¿cierto?, comparando con otros países, donde el impulso fiscal reactivador había estado liderado por países como Japón, Canadá, Israel, etc. En el 2021, en cambio, mientras la situación en el conjunto de países es bastante más balanceada, hay países que han estado retirando impulso fiscal y otros que han estado agregando, nosotros somos el país que más impulso fiscal hemos agregado a la economía en el 2021. Y estas son cifras que todavía no incluyen la extensión del IFE hasta fin de año, que ya ha sido anunciada. Entonces, en términos de niveles de actividad, brechas de actividad, inflación y escenario fiscal, tenemos hoy día, ¿cierto?, una situación muy diferente de la que teníamos en el caso del primer retiro. También ha cambiado mucho el contexto financiero, porque la posibilidad de tanto el tercer retiro como la posibilidad de un cuarto retiro ha estado impactando ya sobre los mercados financieros y ha estado influyendo sobre el valor de los propios ahorros previsionales, con lo cual estos efectos se han ido adelantando en el tiempo. Es decir, si hace un año atrás, con motivo del primer retiro, ¿cierto?, en fin, hubo alguna reacción inicial de los mercados mientras se discutía el retiro en el Congreso. Al despacharse ese retiro, el Banco Central anunció las medidas que aplicaría para amortiguar el impacto de las liquidaciones de activos sobre los mercados financieros, y eso contribuía a tranquilizar los mercados. Hoy día la volatilidad de los mercados ya aumentó y es probable que en la medida que estos proyectos se sigan tramitando en el Congreso, es muy probable que esa volatilidad siga aumentando. Por lo tanto, los mercados se han estado adelantando al efecto financiero de los retiros producto de la propia reiteración de la medida.
Y esto, por lo tanto, ya va cambiando el escenario financiero. ¿Y cómo se refleja eso? Bueno, se refleja especialmente en el tipo de cambio, porque porque si bien los retiros anteriores generaron una presión apreciativa sobre el peso, dado que involucraban traer fondos desde el exterior, y por lo tanto eso tendía a bajar el valor del dólar en pesos, en los últimos meses, y especialmente en las semanas recientes, el peso se ha depreciado significativamente. Entonces quiere decir que lo que está recogiendo ese tipo de cambio ya no es el puro efecto directo de liquidar más dólares en el mercado, sino que lo que está capturando es un aumento importante de riesgo para la economía chilena y particularmente para los mercados financieros. Esto se puede exacerbar con un cuarto retiro porque, como mencionábamos recién, un cuarto retiro va a actuar sobre una economía que está, algunos lo han dicho, algunos la han calificado como sobrecalentada. Es distinto, ¿cierto? Entregar recursos para alimentar el consumo cuando la economía está en una recesión a cuando la economía está en un escenario ya de riesgo de recalentamiento. ¿Ah? Por lo tanto, estos factores que ya los hemos visto actuar durante el último año con motivo de los 3 primeros retiros, hoy día en el escenario económico actual van a tender a exacerbarse. Y en esto, el tema de las tasas, al hacer referencia a estos precios, estamos haciendo referencia no a precios que son relevantes para un banco, para una FP, para una empresa o para un inversionista de grandes recursos. Las tasas de interés, en general, el alza de tasas de interés tiende a ser regresivo porque ¿cierto? Los sectores de mayores recursos tienden a ahorrar, mientras que los sectores de menores recursos tienden a endeudarse. Entonces, mientras alguien que tiene un depósito, ¿cierto? En un instrumento que le da una cierta rentabilidad se va a beneficiar de un aumento de las tasas de interés, quien tiene una deuda piensa o ve la necesidad de incurrir en una deuda, va a empeorar su situación. Esto ya lo hemos estado viendo en las tasas de interés de corto plazo, lo hemos estado viendo en las tasas hipotecarias, el efecto del tipo de cambio lo estamos viendo en los precios de los combustibles. ¿Ah? Entonces, más allá de citar un índice como el IPC y hablar del 4,5%, ¿cierto? Podemos hacer referencia a lo que está ocurriendo con los precios de los combustibles, que es muy importante porque, como sabemos, ¿cierto? Los combustibles son prácticamente 100% importados y recogen directamente ¿cierto? El impacto del tipo de cambio, el impacto de una devaluación del peso, solo con la amortiguación que le proporciona el mecanismo de estabilización que ha estado en aplicación en Chile. Entonces, en el fondo de lo que estamos hablando es de efectos económicos que no se limitan a la macro, no se limitan a las instituciones financieras, sino que inciden sobre las personas. En algunos casos directamente a través de sus fondos de pensiones. O sea, lo que mencionaba la diputada Sepúlveda es correcto. O sea, es cierto que con un aumento de la tasa de interés, las tasas de renta vitalicia se elevan, ¿cierto? Pero eso es algo relevante para las personas que se van jubilando y van contratando rentas vitalicias. Estamos hablando del orden de 800 personas al mes. Mientras tanto, tenemos varios millones de personas con sus saldos en las cuentas D o E, que han tenido variaciones negativas. Más aún, como vamos a argumentar un poco más adelante, nosotros estimamos que los movimientos que uno puede prever para las tasas de interés, en la medida que se vaya consolidando la idea de un cuarto retiro, pueden significar una descapitalización del orden del 12%. O sea, es como si la persona no solamente viera mermado el saldo de su cuenta por lo que retiró, sino que por otro retiro adicional, solo que no lo recibió.
O sea, pierde el doble de simplemente el hecho de estar retirando una cierta cantidad de recursos. Y eso lo vemos en la lámina 18, donde vemos escenarios para la rentabilidad mensual de los fondos de pensiones por aumento de las tasas de interés. Por otro lado, también los aumentos de tasa de interés afectan a las personas que van a contratar o van a solicitar un crédito consumo, un crédito hipotecario. En la lámina 19 hemos hecho un cálculo para comparar ¿cierto? El retiro promedio de las personas con lo adicional que tendrían que pagar por un crédito. Y lo que vemos es que frente a un alza, por ejemplo, de 4% en la tasa, o de 6% en la tasa, están construidos esos dos escenarios. Entonces, esa persona en menos de un año y medio ya habría perdido todo lo que retiró en un eventual cuarto retiro. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Y por qué los riesgos van aumentando con el correr del tiempo? Esto ocurre, es cierto, porque el desarrollo, la profundidad, la volatilidad del mercado financiero incide sobre la situación de las empresas, de los hogares, de la banca, del gobierno, influye sobre el mercado cambiario y sobre el costo de financiamiento. Y entonces acá se da lo que comentaba recién el superintendente, en la lámina 21, ¿cierto? Vemos que el peso relativo de los fondos de pensiones y las compañías de seguro en los mercados de activos en Chile son muy grandes. En este caso, lo que hacemos es comparar ¿cierto? El stock de activos que tienen los fondos de pensiones con las transacciones normales que se realizan en el mercado correspondiente. Entonces, por ejemplo, se requerirían más de 4 años para liquidar todo el saldo de bonos estatales que están en manos de los fondos de pensiones. Cerca de 1 año para poder liquidar todos los bonos bancarios y cerca de 4 meses para liquidar todas las divisas. O sea, si uno tuviera que apoyarse solo en lo que es la demanda regular del mercado por bonos de estas características, necesitaría 4 años para poder liquidar todos los bonos que están hoy día, es cierto, dentro de las carteras de inversión de los fondos de pensiones. Ahora uno podría decir, claro, pero a lo mejor podría liquidarse más rápido. Pero para liquidarse más rápido tiene que haber alguien que compre. Y en este momento no hay agentes que estén disponibles, interesados en comprar estos bonos. Al contrario, en este momento lo que tenemos en el caso de los bonos soberanos es que el fisco está colocando bonos, está agregándole aún más a la oferta de bonos para poder financiar su déficit. Entonces hoy día tenemos presiones directas sobre el mercado de renta fija que vienen del entorno económico general, que vienen del financiamiento del fisco y que se ven exacerbados en el caso de una liquidación de fondos producto de retiros masivos de fondos de pensiones. En este caso, el cálculo está hecho para un retiro total. Por supuesto, siempre se pueden determinar otros puntos, otras situaciones intermedias. Pero aquí lo relevante es el peso relativo de estos instrumentos. Los fondos de pensiones tienen un 65% de participación en el mercado de bonos de tesorería, más de 30% de los bonos corporativos. Las compañías de seguros tienen más de 40% de los bonos corporativos, 10% de los bonos bancarios. En el caso de las acciones, los fondos de pensiones han invertido en alrededor de 20% de las acciones que se transan en el IPSA. Pueden llegar a tener más de 60% de participación en empresas IPSA y más de 40% en algunas no IPSA. Y lo que es muy importante en el último punto que se señala acá es el mercado de coberturas cambiarias. Si uno aquí en Chile se pregunta por qué no quiebran las empresas cuando se produce una depreciación del peso, como sí ocurrió en los años 80, es porque esas empresas ya sea tienen activos en moneda extranjera, así como tienen pasivos, o bien cubren la diferencia mediante coberturas cambiarias. ¿Cómo se genera el mercado de coberturas cambiarias? Se genera porque los fondos de pensiones
están obligados a contratar coberturas cambiarias por las inversiones en renta fija en el exterior, y eso es la contraparte de quienes requieren cobertura cambiaria porque tienen más pasivos en moneda extranjera. El liquidar todos los activos de los fondos de pensiones significa la desaparición del mercado de coberturas cambiarias en Chile y significa, por lo tanto, un aumento dramático en la exposición al riesgo cambiario de vuelta a donde estábamos en los años 80. En las láminas siguientes tenemos algunos datos que ilustran lo que acabo de decir, pero en aras del tiempo me voy a focalizar en la última parte que tiene que ver con la efectividad del instrumental del Banco Central para contener escenarios de disrupción masiva en un escenario frente a retiros como los que se están discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que observamos respecto de esto? Que cada retiro no es un evento aislado. En la medida que estos se han ido repitiendo, cada retiro aumenta las posibilidades de retiros adicionales y por lo tanto la posibilidad de un retiro total de fondos. Si un cuarto retiro es visto como la antesala de retiros adicionales, es muy probable que sus efectos se aproximen al escenario de retiro de 100%. ¿Por qué? Porque quienes hoy día tienen en sus carteras bonos del gobierno, bonos corporativos, bonos cambiarios, si prevén que la sucesión de retiros va a ir haciendo caer el precio de esos bonos y aumentar su tasa, entonces se van a adelantar a vender ellos mismos los bonos, no van a esperar a que eso ocurra en 3, 6 u 8 meses más. En segundo lugar, un retiro adicional de fondos hoy día se da en un contexto macroeconómico muy diferente, por lo cual el ajuste de los mercados sería mucho más amplio y acercaría el sistema financiero a un desequilibrio de magnitud que no hemos observado en Chile en mucho tiempo. Un retiro mayor de fondos de pensiones tiene también dimensiones difíciles de procesar para el mercado local, por las razones que mencionaba antes, y mostré los datos del tamaño relativo de una cosa respecto de la otra, provocaría no linealidades, poniendo la economía a situaciones de disrupción masiva y perjuicios de mucho más largo plazo y más profundo. Por otra parte, las medidas del Banco Central van siendo cada vez más limitadas para enfrentar un escenario como este. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, con el instrumento de compra contado a venta a plazo es que simultáneamente compramos bonos bancarios de las que tienen en su cartera la AFP y se los vendemos a plazo. Con eso las AFP obtienen la liquidez para poder entregar a los afiliados los fondos que están retirando y cuentan con más tiempo para poder ir ajustando sus carteras de inversión. Entonces, a través del instrumento de SCBP, ¿cierto?, los fondos de pensiones ganan tiempo para poder ir ajustando de manera ordenada sus carteras de inversión. Sin embargo, eso requiere que los fondos los compren de vuelta. Pero si los fondos de pensiones no van a tener comprador para esos bonos, para estos bonos bancarios o para otros activos en el futuro inmediato, en el mediano plazo, esa posibilidad de recompra de estos bonos por parte de las administradoras deja de existir. Y el Banco Central no tiene facultades para comprar a término o para inflar su balance con bonos bancarios de gobierno o menos aún corporativos que no tienen ni siquiera las facultades para comprarlo, que después no va a poder vender nunca. Esa es la situación a la cual nos enfrentamos, presidente. Ya. Con eso está... Está resumido después en esta lámina de conclusiones, y si me permite solo iría a la última lámina, ¿cierto?, que en el fondo sintetiza el impacto económico de las diversas opciones que están en discusión, desde ¿cierto?, un retiro sin restricciones del 100% hasta un rechazo de la idea de legislar, pasando por un retiro total más dirigido,
con un retiro del 10% convencional, para un retiro de 10%, pero con carácter terminal, o un rechazo débil. Y lo que quisiera enfatizar en esto es lo que está destacado con letras rojas en la columna de la derecha, que es que un retiro del 10% que sea visto simplemente como un paso intermedio de una seguidilla de retiros que continuará en el futuro, no es muy distinto de un retiro del 100%. Y por lo tanto, sus consecuencias económicas, que a nuestro entender son extremadamente graves, no solo para el país, sino que para las personas en Chile, van a ser relativamente similares. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta. Por supuesto, sabemos siempre que las motivaciones de estas iniciativas pueden ser diferentes, pero si no tomamos en cuenta los riesgos a los que estamos exponiendo al país en un momento en el cual la economía está saliendo de una crisis, en el cual la economía está entrando en una fase de recuperación importante y donde todavía nos quedan muchas cosas por hacer, creo que que es un riesgo desproporcionado en relación a los beneficios que sería posible alcanzar con esta medida. Gracias, presidente.